Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Es un gozo para mí que estés acompañándome en esta hora en donde vamos a estar buscando el rostro de Dios, su corazón en su palabra, en donde vamos a venir con un corazón contrito y humillado delante de Él, a que Él nos muestre qué dice de sí mismo en su palabra. ¿Por qué podemos confiar en este Dios bueno? ¿Por qué podemos poner nuestros pies, nuestra esperanza y todo lo que somos en sus promesas? Y la vida próspera y gozosa se encuentra en conocer, entender, creer y valorar a nuestro majestuoso Dios. Es por eso que yo quiero darte la bienvenida y quiero dar también un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, en Jacksonville, Florida, en Boston, donde quiera que nos estés escuchando a través de la cadena Buenas Nuevas. Eres bienvenido a Creciendo en la Gracia. Y bueno, también agradezco a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos hermosos mensajes de amor en tu jardín. Puedes contactar a Lucía a través de su página en Facebook y ahí están todos sus servicios. Y nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, sus oraciones, sus diezmos, su ofrenda, su corazón de que el Evangelio alcance a muchas personas, de que el Evangelio de Jesucristo sea esparcido, que haga esta transformación en el corazón y en la vida de muchas personas, de todos aquellos que se rinden delante de nuestro Salvador. Y bueno, pues esta vida próspera, esta vida gozosa se encuentra en conocer al único y sabio Dios. Y Jeremías capítulo 9, en el versículo 23 y 24 nos declaran: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, ¿te fijas lo que hace el Señor? Lo primero que hace el Señor es misericordia. Entonces dice, no te estés jactando en tu sabiduría humana de acuerdo a los moldes de este siglo, no te jactes en tu valentía, en tu orgullo, en tu fortaleza, no te jactes en tus riquezas, más bien alábate. Si hubieres algo de alabar es entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Y lo primero que dice, que hago misericordia. La misericordia de Dios está abierta para todos. Es por eso que en las últimas ediciones hemos estado hablando de estos atributos de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Qué dice de sí mismo en su palabra? ¿Qué hemos aprendido de Él a lo largo de estas ediciones? Bueno, pues que Dios existe, que Dios se ha dado a conocer, que Dios es un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Dios es amor, que Dios es independiente, es inmutable, no cambia. Dios es eterno, Él es el único y sabio Dios, ¿verdad? Él es omnipresente, está en todo lugar. Él es espíritu, ¿verdad? Es omnisciente, también ve todo. Dios es sabio, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Hemos aprendido que cada uno de estos atributos nos ayudan a tener la seguridad y la plena confianza de que Dios no miente. Es por eso que estoy muy deseosa de continuar conociendo las maravillosas características de este gran Dios. El día de hoy vamos a ver dos características más de nuestro majestuoso Dios, y es que Él es veraz y que Él es bueno. ¿Qué significa que Él sea veraz? Bueno, que lo que nos dice en Jeremías 10:10, ¿verdad? Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Significa que todo su conocimiento, todas sus palabras son a la vez verdad, y la norma final de verdad, está en su palabra. Él la dejó escrita en estos 66 libros. Y una vez que Él dice algo, pues podemos contar con que lo hará. Podemos contar con que será fiel para siempre y sus promesas
son así, fieles y verdaderas para siempre. En Números 23:19 Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. El Salmo 33:9 nos dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así es de que tenemos este Dios bueno, este Dios veraz, que a su voz las cosas suceden. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 1, del verso 20 al 22 nos dice que todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos manifiesta, nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Te das cuenta? Este Dios veraz, este Dios bueno en quien podemos confiar. Ahora, Dios es veraz y Dios es bueno. ¿Te acuerdas en Lucas 18:19, en este encuentro que tiene con el joven rico? Jesús le dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. En nosotros no hay esa bondad. Recuerda, estamos en una naturaleza caída. Recuerda, esto sucedió cuando en el jardín del Edén Adán y Eva pecaron. Vino la caída del hombre. No era así en el principio. Dios había establecido que pudiéramos tener una comunión perfecta con Él, que pudiéramos caminar con Él, que el hombre tuviera este jardín de Edén en donde el Espíritu de Dios se paseaba, ¿verdad? No había pecado. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió, este contraste entre lo que es bueno y lo que es malo. Y en Génesis 1:4 encontramos que vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Dios es bueno. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de este atributo increíble de Dios. Dios es bueno. De manera que la norma final, ¿verdad?, de todo lo que Dios define que es bueno, está en su palabra. Todo lo que es bueno y digno de aprobación es el carácter total en su totalidad de Dios. No hay norma más alta de lo bueno que podamos encontrar que el propio carácter de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él decide que es bueno, lo es. Lo que es consistente con su carácter, lo es. Él define lo que es bueno y lo establece. En Génesis 1:4 vimos como Dios dice que vio la luz que era buena y ¿qué hizo? Separó Dios la luz de las tinieblas. De esta manera, pues es que nosotros podemos también ser separados de esas tinieblas cuando venimos a rendirnos a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando termina la creación, fíjate lo que Dios dice en Génesis 1:31. Dios miró que todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, es decir, ausencia total de maldad en cualquier presentación. ¿Te imaginas? Él termina todo y consideró que era muy bueno. O sea, no solo bueno, sino muy bueno, porque había una total ausencia de maldad. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate, el diccionario Vine tiene esta anotación que me gustó mucho. Dice que en Génesis 2:9, en contraste entre lo bueno y la maldad, ¿verdad?, implicó estos matices de ética entre Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida que estaba en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, implicaba esto, ¿verdad? El bien y el mal. Y el hecho de que ellos tomaran esta fruta de este árbol revelaría la diferencia entre lo moralmente bueno y malo. Precisamente por eso Dios les dijo, este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hecho de que ellos lo tomaran revelaría esa diferencia entre el bien y el mal. Entra el mal y viene la caída del hombre. Dice el diccionario Van que esta cita también sugiere que al comer de esta fruta, la primera pareja intentó determinar para sí mismos el bien y el mal. Y eso es lo que esa es la tragedia que hoy sigue sucediendo. Tú y yo determinamos
el bien y el mal. Pero ¿sabes una cosa? Es triste las consecuencias en nuestra vida cuando nosotros somos los que determinamos el bien y el mal y decidimos ignorar a Dios dándole la espalda. Bueno, pues vamos a continuar con todo lo que la Biblia dice acerca de lo que es Dios, de cómo declara que Dios es bueno. En Santiago 1:17 leemos que nuestro Dios es la fuente última de todo lo bueno. ¿Por qué? Porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. ¿Cuántos atributos de Dios encuentras en estas porciones de la palabra de Dios? Aquí podemos ver en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende de lo alto, ¿por qué? Porque tenemos un Dios bueno, el Padre de las luces, el Padre eterno, el que lo creó todo, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que creó las lumbreras celestes, un Dios que lo hizo todo, un Dios todopoderoso, ¿verdad? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Exactamente. Él es todo bueno. ¿Te das cuenta qué importante poder entender los atributos de Dios? Nunca más vienes a las Escrituras de una manera igual cuando conoces los atributos de Dios, porque puedes determinarlos, puedes ver ahí. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios proveedor, tenemos un Dios que es eterno, tenemos un Dios que creó las lumbreras, todopoderoso. Puedes ver todos estos atributos de Dios en estas frases plasmadas en su palabra. Cada cosa que disfrutamos, cada cosa en comidas deliciosas, un atardecer, la sonrisa de un niño, el abrazo de un ser querido, la emoción de una buena noticia, la paz en tu corazón. De todas esas buenas dádivas, Dios es el autor absoluto de todo lo bueno y todo lo disfrutable que podemos tener en esta vida. Y aunque Satanás quiere usurpar ese lugar haciéndonos pensar que él es el autor de la diversión, de la seguridad o de la felicidad, él es un mentiroso, él es un usurpador, quien corrompe todo lo bueno, todo lo perfecto que Dios nos da. Él corrompe el amor perfecto de Dios, haciéndote pensar que en esa relación ilícita, en ese hombre que pertenece a otra mujer, en esa mujer que pertenece a otro hombre, tú estás encontrando realmente felicidad. No, muchas veces nos engaña en pensar que cuando estamos atados y esclavizados a una dependencia, ya sea de personas, del alcohol, de las drogas, de cocaína, marihuana, de todas estas cosas, crack, todas estas cosas que te llevan a depender, piensas que eso es bueno. Eso es una perversión de lo que Dios realmente quiere que tú disfrutes. Recuerda, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y estas cosas buenas y perfectas te dan paz, no te esclavizan. No al siguiente día estás angustiado y estás queriendo, nervioso, pidiendo tu cuerpo la siguiente dosis. Estas cosas que Dios nos da nos traen libertad, una libertad absoluta, una paz absoluta. ¿Por qué? Porque provienen realmente de la verdad y la veracidad de Dios, no de la falsedad y el engaño de Satanás. Y bueno, pues solo Dios es el que concede todo don bueno a sus hijos. Él es el que manifiesta su bondad. ¿Sabes cómo la manifestó? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo. ¿Quién en su bondad sino Dios, que es paciente, que es generoso, quien nos bendice aun cuando nosotros merecemos, ¿verdad? Muchas veces lo contrario, aun cuando le damos la espalda, Él quiere bendecirnos. Él no quiere que nosotros vengamos a condenación. Él quiere realmente revelarse en nuestras vidas. Y aún así hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Por esto, sí debemos, ¿verdad? Sí debemos reconocer y recibir la bondad de Dios. ¿Y cómo podemos recibirla? ¿Cómo podemos percibirla? Bueno, pues a través de su misericordia, a través de su gracia. Él es un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de bondad. Y una vez que tú la recibes, ¿qué crees? Eres portador de esa gracia, eres portador de esa verdad. Y estamos llamados a mostrar
esa bondad a otros, porque recuerda, es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Es necesario que nuestro carácter sea forjado de una manera diferente y que comencemos a tener el carácter de Cristo. Por eso Gálatas 6 nos dice, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia en la fe. Estamos llamados a mostrar esta misericordia, esta gracia, esta bondad de Dios, porque recuerda, nosotros somos el retrato del Evangelio, nosotros somos los que reflejamos ese Dios bueno, que cuando la gente te vea diga, esta bondad no viene de ella, esta bondad no viene de él, esta bondad tiene que ser Dios haciendo un efecto fuerte en su corazón y en su vida. Y bueno, de hecho la esencia de la verdadera fe es tomar a Dios en su palabra y confiar que Él hará lo que ha prometido. Como sus hijos estamos llamados a creer, a imitarlo, a conocer, ¿verdad?, su palabra, a conocerlo a Él. Estamos también llamados a hablar verdad, ya que la naturaleza de nuestro Padre es verdad. Es por eso que Dios es bueno, pero también es veraz. ¿Por qué? Porque en Él encontramos verdad. Y la carta a los Efesios nos dice y nos hace un llamado a andar en esa verdad, a hablar esa verdad y a transmitir la bondad de Dios. Y dirás, ¿cómo? ¿Yo cómo puedo hacer esto? Bueno, pues Efesios 5:1, el apóstol Pablo nos dice, por lo tanto, imiten a Dios. Y cuando encontramos un por lo tanto es por todo lo que dijo antes. Acuérdate que cuando llegamos a Efesios 5 hay 4 capítulos antes en donde te da suficientes razones para que puedas imitar a Dios. Por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Te fijas? Imiten, estamos llamados a imitar a Dios en todo lo que hacemos. Y todo lo que hacemos es todo. Implica tu casa, no solo en la iglesia, es muy fácil hacerlo en la iglesia. No solo en la iglesia, es en tu casa principalmente, ahí donde solamente la omnipresencia de Dios te ve, donde sus ojos te están viendo, donde es como estas cámaras, ¿verdad? De estos shows en donde encierran a personas y ven todo lo que hacen. Bueno, los ojos de Dios están sobre ti, ya lo hemos visto en su carácter de omnipresente. Dios tiene sus ojos sobre ti, te rodea. Entonces, estamos llamados a imitarlo. En todo lo que hagamos, ¿verdad? Se vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como un aroma agradable a Dios. ¿Qué tanto tienes esta característica de sacrificio y servicio, de amor? ¿Qué tanto despides en tus motivaciones este aroma agradable a Dios? Cuando ya no estás diciendo, pues lo voy a hacer solo para agradarte a ti, Señor. Cuando realmente estás respondiendo y te estás considerando que quizás para Dios tú hubieras sido una persona muy difícil de servir. Sin embargo, Él se quitó su manto de autoridad, se ciñó, te lavó los pies. Te lavó los pies al igual que a Judas, y nosotros muchas veces le hemos traicionado. No podemos decir que somos mejores que Él. Te dejo meditando en esto, vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos aquí en cómo en su bondad Dios nos llama a imitar esa bondad, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice Pablo, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Y bueno, si tú tienes hijos, sabrás que de forma natural, ¿verdad? De forma natural, tus hijos te imitan y no es que estén buscando imitarte, pues tienen los mismos genes. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, pues entonces, ¿qué va a salir de nosotros? El carácter de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya no está controlado por nuestras pasiones y deseos, sino está controlado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como un aroma agradable a Dios. Y antes del corte estábamos hablando de que nuestras acciones, nuestro corazón, nuestros pensamientos son agradables a Dios, suben como ese aroma agradable a Dios en el momento en que nosotros desechamos toda la malicia y toda la abundancia dice, toda malicia que hay en nuestro corazón, dice Santiago, deséchenla. ¿Por qué? Porque necesitamos ser un aroma agradable a Dios. Y nos dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza,
ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta qué pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios? La inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia entre nosotros. Tiene que ver todo con estas películas pornográficas, tiene que ver con... ahora ya ni siquiera la pornografía la venden por separado, o sea, ya la encuentras en la televisión abierta. En la televisión abierta hay toda clase de inmoralidad sexual, toda clase de impureza. Dice, y avaricia entre ustedes. No podemos nosotros, que no haya ninguna de estas cosas. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Mis queridos oyentes, los cuentos obscenos, conversaciones necias, chistes groseros no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Ya te bastó toda una vida para andar en esas cosas. Si tú no has quedado harto, y si no volteas a ver estos cuentos obscenos, conversaciones necias y chistes groseros como algo que ofende a Dios, tienes que reconsiderar tu relación con Dios. Reconsidérala. Quizás necesitas conocer más al Señor. Quizás te estés dando cuenta que necesitas un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque si tú todavía te complaces en estas cosas, te ríes y dices, bueno, pues un poquito, la vida tiene que tener un poco de sal, no has entendido quién te ha llamado. No has entendido de que todas estas cosas no tienen lugar en el pueblo de Dios. Dice, pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que la gente hace, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Te das cuenta? ¿Te fijas cómo en Génesis Dios separó la luz de las tinieblas? Y cuando terminó dijo que todo era bueno, era ausencia total de maldad. Sin embargo, cuando Adán y Eva deciden venir y probar del árbol de la ciencia del bien y el mal, estableciendo ellos mismos su propia bondad, su propio bien, viene la caída. Y entonces el Señor dice aquí, no participen de estas cosas. ¿Antes de qué? Antes de que hicieras a Jesucristo el Señor de tu vida, antes de que le rindieras tu corazón, antes de que dijeras, Señor, por favor, yo quiero que tú me salves de una ausencia eterna de tu presencia, quiero ir contigo, yo quiero estar en una eternidad contigo, he entendido el Evangelio, he entendido que tú tomaste mi lugar. Antes de eso, dice que éramos tinieblas, ¿verdad? Éramos oscuridad, antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. En nosotros no hay luz. Deja de pensar que eres una buena persona. Deja de pensar que has pecado poquito y que otros han pecado mucho. Al final es como si Dios dijera, el que de un brinco llega al cielo va a ser salvo. Aunque tú brinques poquitito, no vas a llegar y no vas a hacerlo. Entonces, muchas veces tenemos esa premisa equivocada. Pensamos que somos buenas personas, que Dios va a tomar en cuenta que no hemos pecado tanto. Fue por eso que Jesús dijo, las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes, los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos reconocen su pecado, reconocen que no pueden, reconocen que necesitan un Salvador. Si tú piensas que Dios va a tomar en cuenta esos puntitos que tienes, de ser buena, de que no pecaste tanto, de que tú pues quizás nunca fuiste drogadicta, nunca fuiste borracha, fuiste una persona correcta moralmente y no tenías pecados visibles, pero ¿qué tal aquellos de tu corazón, no? ¿Te das cuenta? Necesitamos abandonar y dejar de justificarnos. No se dejen de engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen, sobre todos los que no participes de las cosas que hace esta gente.
Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, ahora tienen la luz que proviene del Señor. Y fíjate que aquí dice algo muy importante, dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. Averigua bien, antes de que te dejes llevar por la corriente, averigua bien, porque muchas veces cristianos carnales, ¿qué crees? Atraen cristianos carnales. Entonces tú ves inmediatamente los grupos en la iglesia, las personas que sinceramente caminan con Dios son juzgadas como, ay, ese muy espiritual. Y nosotros, no, pues nosotros no es para tanto. Pero bueno, dice, averigua bien lo que le agrada al Señor. No participes de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Tienes que exponer estas obras inútiles. Dime una cosa, ¿de qué te sirve un chiste grosero? ¿De qué te sirve estar viendo imágenes obscenas? ¿De qué te sirve llenarte la cabeza de esas series en donde estos malvados, narcotraficantes, delincuentes se convierten en héroes? ¿De qué te sirve? ¿De qué alimenta tu corazón? Lo alimenta de avaricia. Lo alimenta de avaricia, de codicia. Y dice, no participes en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Recuerda, Dios no puede ser engañado. Y dice, ¿por qué? Porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te dará luz. ¿Qué haces dormido entre los muertos? ¿Qué haces complaciéndote en estas cosas teniendo un Dios bueno que nos llama a reflejar su bondad? Todas estas cosas no reflejan su bondad, reflejan la maldad y la oscuridad de un hombre. Así de que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 15 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúes sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y regreso, tu vida devocional. No existe otra manera en que tú puedas saber la voluntad de Dios si no es a través de tu lectura diaria, de que estés expuesta al agua de la palabra. El agua de la palabra es ese chorro que cae en tu corazón, comienza a limpiarlo, comienza a lavarlo y tú de pronto comienzas a tener una respuesta diferente, comprensión espiritual, el Espíritu Santo guiándote a toda verdad. No actúen sin pensar. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y aquí viene otra lista. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Las personas llenas del Espíritu Santo no necesitan absolutamente nada de estas cosas. Absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Porque entienden que pueden ser un tropiezo tremendo para alguien nuevo en la fe o para alguien que viene de una adicción, que ha salido de una adicción. Y porque no tienen nada que ver con este vino, ¿verdad? Dice que les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. El libro de Proverbios habla demasiadas cosas. Dice que el vino es para aquellos que les gusta los ojos amoratados. ¿Por qué? Porque pierdes completamente el juicio y puedes terminar en un pleito que te deje los ojos morados, ¿verdad? Y te llena de vergüenza. El siguiente día te llena de vergüenza. Lo que para ti te parece muy chistoso en un día puede arruinar la vida de tu familia, de tus hijos, tu propia vida, ¿verdad? En cambio, sé lleno del Espíritu Santo. En cambio, cuando eres lleno del Espíritu Santo, las cosas cambian. Pero vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Dios es bueno, es por eso que estamos llamadas a reflejar esa bondad, estamos llamadas a estar llenas del Espíritu Santo para poder reflejar la bondad de Dios. Y dice aquí, en cambio, ¿verdad? En lugar de estarse emborrachando con vino, porque eso les va a arruinar la vida, sean llenos del Espíritu Santo. Y dice, cantando salmos e himnos y cánticos espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, ¿verdad? Y haciendo música en el corazón al Señor.
Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Será que no podremos hablar de otras cosas más que salmos, himnos, cánticos espirituales? No, está diciendo que cambiemos, que si tus hábitos son esta manera de emborracharte, estos chistes groseros, estas conversaciones que no convienen, ¿verdad? Chistes vergonzosos, malas intenciones, todas estas cosas, que las cambiemos. Tenemos que cambiarlas. Tenemos que estar compartiendo unas a otras lo que la palabra de Dios nos está hablando. Tenemos que, en lugar de tener todas estas canciones, ¿verdad? De bandas y cantantes que exaltan a todo lo que es el narcotráfico y todo eso, bueno, pues ¿por qué no comienzas a sintonizar música que hable de tu Creador, música que hable de tu Salvador, salmos, himnos, que de pronto te halles meditando en esas canciones, meditando en la palabra de Dios, y que tú en tu corazón estés haciendo esta música al Señor en el corazón? Esta música, que tus pensamientos cambien, en lugar de estar meditando en tu próxima parranda, que estés meditando realmente en la bondad de Dios, en las cosas que Dios quiere para tu vida. Ahora dice, de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera, Dios promete no escatimar las bendiciones a los que le honran y a los que hacen el bien. Primera de Pedro 3, del 8 al 11. Si finalmente sean todos de un mismo sentir, y fíjate, ¿cuál es ese sentir? Comienza a dar una lista. Compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Te fijas? Un contraste entre lo bueno y lo malo. ¿Te recuerdas a Adán y Eva? Ellos, el Señor les dijo, no tomen el fruto del árbol del bien y el mal, y sin embargo ellos actuaron por su propia cuenta y desataron esta diferencia. En Edén no había esa diferencia, todo era bueno, porque cuando Dios terminó la creación, Dios vio que era todo bueno en gran manera, ausencia de maldad. Pero cuando ellos decidieron actuar por su propia cuenta, entonces vino y se vino y se probó lo que era luz y lo que era tinieblas. Ellos probaron la luz y probaron las tinieblas, en el sentido de que vino la caída total del hombre. Y finalmente nos dice Pedro, ¿verdad? Sean de este mismo sentir, porque dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Contra aquellos que hacen el mal. Y ¿sabes qué? ¿Cómo puedes tú decir, cómo puedo hacer este cambio en mi vida? ¿Cómo? Como si todo lo que sale de este corazón siempre, la primera opción es hacer el mal. Pues es muy fácil. Ríndete hoy. Entrega tu vida a Jesucristo. Necesitas el poder sobrenatural de este Dios todopoderoso, de este Dios bueno, de este Dios que quiere derramar su misericordia en tu vida. ¿Sabes? Cuando cerremos los ojos de esta vida, ya no va a haber oportunidad. Ya dice Hebreos que de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto el juicio, ya no va a haber, ahí vas a quedar mudo, vas a quedar muda, ya no va a haber un argumento, no vas a poder argumentar con Dios, es que yo sí quería, pero mira, nada, va a haber cielo o infierno. Cielo para todas aquellas personas que rindieron su vida a Jesucristo, que reconocieron su necesidad, porque Dios no dice que primero vayas y seas bueno y luego vengas, no, Dios vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Dios vino a salvar a los pecadores, a gente que está perdida en sus delitos y pecados, como yo, que estaba perdida en mis delitos y pecados. Un día estaba quebrantada, totalmente en el piso, sin tener mayor opción. Y Él me hizo voltear los ojos al cielo y ver mi necesidad, mi tremenda necesidad de un Salvador. Todas las decisiones que había tomado habían sido malas y un fracaso. Mi vida iba en una picada. Ya no veía yo más el fondo, porque ya había llegado al fondo del bote de la basura. Mis decisiones me habían puesto en una situación terrible, en donde solamente Él, con su misericordia, con su bondad, ¿te acuerdas? Este Dios que quiere, que es
misericordioso, pero también es justo. Pero lo primero que te quiere dar es misericordia, aquí en esta vida. Y tú necesitas entender de cuánto necesitas arrepentirte. Es imposible que tú sigas siendo una buena persona o que consideres ser una buena persona. ¿Por qué? Porque no vas a poder llegar con ese argumento delante de Dios. Imagínate aquí que vayas con el juez a la corte y que le digas, bueno, sí, hice esa falta de tránsito, me pasé 10 millas arriba, pero soy buena, ya le prometo, señor juez, que ya no me voy a rebasar ni una sola milla. Él no te va a perdonar. Te va a decir, sí, bueno, vaya y pague su ticket y le voy a poner aquí unos puntitos en su licencia. Imagínate el Dios eterno. ¿Cómo ve nuestra vida? El Dios eterno no dará por inocente al malvado. Y hoy necesitas hacer una decisión. Si hoy el Espíritu Santo, la conciencia que Dios ha puesto en ti, porque nosotros sabemos cuando algo está mal. Tú sabes perfectamente bien cuando algo está mal. Yo sabía que todo lo que estaba haciendo estaba mal y sin embargo quería seguirlo haciendo, pretendiendo obtener un resultado diferente. Pero vas a obtener el resultado de la paga del pecado, es la muerte. El pecado te ofrece mucho, pero te termina destruyendo. Recuerda, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del malvado. Y hoy, si Dios está hablando a tu corazón, no te rehúses, entrégate a Él. Pídele que se revele a tu vida. Pídele que perdone tus pecados, que te dé convicción y arrepentimiento para que tú puedas entender a qué vino Cristo, para qué vino Cristo y de qué te quiere salvar, de la ausencia eterna de Dios. ¿Sabes una cosa? En ese infierno hay cero capacidad de disfrutar. Es un lugar de oscuridad y de tormento eterno. No hay salida de ahí. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en donde tú y yo podemos venir a clamar por misericordia. Misericordia para que Jesucristo nos pueda llevar a Dios. Él vino para llevarnos a Dios, para salvarte de la muerte eterna, no para darte tu mejor vida ahora. Recuerda, el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Necesitas reconciliarte con Dios. Oramos. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno y hay tanto que decir de tu bondad, Señor. Y te pido, Señor, que tú, por favor, traigas convicción a nuestros corazones de aquellas cosas que necesitamos reflejar de tu bondad. Si alguien no ha hecho las paces contigo, Señor, es imposible que refleje tu bondad. Yo pido, Señor, que en esta hora pueda rendir su voluntad, sus pensamientos, rendir su corazón delante de ti y que pueda reconocer que tú eres Dios, que tú viniste a salvar lo que se había perdido. Pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocer que hemos pecado, necesitamos tu perdón y te pedimos que nos perdones, Señor, que restablezcas esa relación entre nosotros, contigo, Señor, a través del perdón de nuestros pecados, por el arrepentimiento y por la fe en Jesucristo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme en Creciendo en la Gracia. Vamos a ahondar en una sesión más de Dios es bueno. Dios es bueno. Manténlo en tu mente. Dios es bueno. Si tú ves maldad, si tú ves injusticia, es a causa del hombre caído, es a causa del pecado del hombre, no a causa de un Dios bueno. Dios, cuando terminó la creación y cuando puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén, vio que era Dios, que era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Ausencia completa de maldad. Pero el hombre decidió darle la espalda a Dios. Pero hoy Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás perdida? Ahí está Jesucristo. Ahí está su mano que te puede levantar. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Nos vemos en una edición más de Creciendo en la Gracia.